¿Qué tal, amigos? Espero que hayan tenido un fin de semana espectacular. Mientras Arbeleche sale públicamente a destruir la mentira de Mario Pinocho Vergara y Graciela Bianchi fue con los tapones de punta acusando a los indigarcas por la partida de Yazaki, los Bobby de la izquierda están alterados y dando lástima en el Senado. Uno de sus candidatos a la intendencia de Montevideo se tuvo que afiliar al Frente de Apuro. El PIT-CNT pide trabajar menos y ganar más, y en TV Ciudad se les ocurrió que era una buena idea discutir sobre la sexualidad de los menores en televisión. Pero bueno, ¿cómo anduvo la última semana en Uruguay? Juan Cereta quiere ser intendente, pero ni él parece convencido. Se vendió como el candidato externo del Frente Amplio, pero le dio unos cuantos cañazos a la gestión frentamplista. Cuando le preguntan cuál es el modelo de gestión de residuos, dice que es el de Arana. Arana, gente. Momento bizarro en Rebobiná la semana. Y por otro lado, también corregir algunas políticas concretas en las que tenemos que mejorar, ¿no? El tema de los residuos sólidos es algo en lo que Montevideo tiene que mejorar. Hay que subir un escalón más, hay que dar una vuelta de tuerca más. Tenemos problemas en algunas zonas de Montevideo con la recolección de residuos, con el tratamiento de los residuos sólidos. Hoy generamos un volumen de residuos sólidos muy importante, superior a los 400 kilos per cápita por año. Eso está al mismo nivel que Corea del Sur en la generación de residuos. Corea del Sur con un nivel de consumo mucho mayor al nuestro. Por lo tanto, tenemos que generar menos residuos sólidos, tenemos que incentivar políticas para que no se generen residuos. Esa es la política más barata y más eficiente para el control de los residuos sólidos. Y luego mejorar también toda la etapa de reciclaje y tratamiento de los residuos. Ahí tenemos muchísimo para mejorar, se ha hecho mucho, pero hay mucho todavía por conquistar y creo que Montevideo merece ser una ciudad verde, una ciudad sustentable, una ciudad amigable con el ambiente. ¿Tenés algún modelo de gestión, no sé si a imitar, pero por lo menos a seguir? O sea, ¿quién te parece que ha tenido una gestión destacada al frente de la Intendencia? ¿De la Intendencia de Montevideo? Sí. Bueno, yo creo que el modelo de la gestión de Arana para mí es un modelo a seguir por su visión de la ciudad, por su concepción y por su compromiso con Montevideo. Yo me imagino al intendente o a la intendenta de Montevideo identificados plenamente con el gobierno departamental y con la gestión departamental como lo hizo Mariano Arana. Si pensaban que el Frente Amplio estaba en problemas con sus candidatos a la Intendencia Municipal de Montevideo, llega el Partido Colorado y dice: sosteneme el mate que yo te cuento lo que es un problema. Bordaberry se enteró por la prensa de que lo postulaban, se indignó y la interna colorada se convirtió en una verdadera batalla campal. Hay algo que por lo menos de afuera del Partido Colorado se ve, o por lo menos muchos lo ven o lo vemos de esta manera, que es como hay una clarísima puja de liderazgos entre Andrés Ojeda y Pedro Bordaberry. Hubo 3 hechos concretos que... Uno, el primero, la reunión de Vamos Uruguay con Yamandu Orsi, que molestó a Unir para Crecer. Después, la designación de Sanjurjo como asesor de este gobierno, que molestó a otros dirigentes de Vamos Uruguay. Y ahora esta cosa pública con Pedro Bordaberry, que se le plantea a través de la prensa, o se conoce a través de la prensa, que lo quieren impulsar hacia la candidatura a la intendencia, y Bordaberry se molesta, y en Vamos Uruguay se molestan por esa situación. Nada de esto abona a encontrar un candidato como de unidad y de que el partido esté fuerte y unido como para hacerlo, ¿no? Lo de Bordaberry fue bastante raro. Bueno, una última aclaración sobre el tema, o sobre lo último, digamos, no fue un planteo a través de la prensa, se enteró quizás la prensa, se filtró, pero la comunicación fue del secretario general al propio Pedro Bordaberry, que rechazó el ofrecimiento. ¿Pero fue antes o después de que se hiciera público esa llamada? Fue el mismo día. No sé las horas, si salió antes o salió después, pero fue en ese momento en donde se hizo ese planteo a la luz de conversaciones con integrantes de Vamos Uruguay. Pero... Vamos a decir las cosas como son. No fue simplemente un planteo que viniera desde Unir para Crecer. Había un conjunto de dirigentes de Vamos Uruguay que entendían que podía ser viable una candidatura de Bordaberry, y en ese contexto vino el ofrecimiento por parte de Andrés Ojeda
no en calidad de referente o líder de Unión para Crecer, sino calidad de secretario general del partido. Pero después no hubo una comitiva, o por lo menos se intentó que haya una comitiva de la departamental del Partido Colorado insistiendo sobre la propuesta. No, eso se frustró esa posibilidad en la medida de que Bordaberry declinó, no existió tal reunión, no se desarticuló. No, pero era, o sea, luego de esa comunicación a la que vos aludís entre Ojeda y Bordaberry, la departamental de Montevideo iba a ir a plantearle, claro, y lo llevó a votar. El tema se estaba manejando concomitantemente. Por un lado, la departamental estaba estudiando esa posibilidad, ese ofrecimiento a Bordaberry, y por otra parte el secretario general también estaba. Y bueno, y hubo allí, fueron un día en donde se reunió la departamental, llamó Ojeda. Porque una lectura que se puede hacer, y capaz que es incorrecta, pero es una interpretación posible por lo pronto, bueno, se intentó desde Unir para Crecer poner a Bordaberry en una situación incómoda porque se le ponía en un momento donde el partido tiene un problema para definir el candidato y él puede ir, se lo pone frente a un desafío que él ya había dicho y había sido muy claro de que no estaba interesado en tomar. No fue ese el objetivo, no fue esa la intención del planteo. La intención fue la genuina posibilidad de contar con un candidato de primer nivel. Nadie puede dudar del peso político que tiene Bordaberry, que además tiene experiencia como candidato en lo departamental. O sea que este capítulo ahora con el chisporroteo de Bordaberry candidato, Bordaberry no candidato, no es el único que sucedió. La puja que hubo entre los sectores en el marco de la continuidad de Sanjurjo dentro del Ministerio del Interior fue otra. El periplo que recorrieron para llegar a definir el secretario general fue otra. La reunión de Vamos Uruguay con Orsi fue otra, que derivó en agravios por redes sociales del Mono Valle, por ejemplo, diciéndole que Pedro Bordaberry tenía una impronta parecida a la del padre, tratándolo de dictador. Todo esto se hizo público en la prensa por los propios dirigentes del Partido Colorado. Bueno, es cierto, hay veces que los intercambios llegan a límites que obviamente no son tolerables. En Montevideo, el Frente Amplio ya ni se esfuerza, ganan hasta poniendo una heladera de candidata. A ese punto tienen lobotomizado a los bobbies de la izquierda en la capital. Y ojo, no lo decimos solo nosotros, también lo dijo la alcalde del CH, Matilde Antía. Y te hago este pensamiento. A ver. Nosotros estamos hablando de un cambio, pero no somos los únicos que hablamos de un cambio. Los 5 candidatos que hay del frente, precandidatos que hay del frente, que van a quedar 3, también están hablando de un cambio. Ellos son el continuismo, pero están hablando de un cambio también. Entonces, hasta ellos mismos están diciendo de que en Montevideo está mal y que necesita tener cambios estructurales. Vergara habla de un cambio en materia de limpieza entre 10 y 15 años. Y yo te hago la cuenta, estuvieron 35, le agregamos 10, 15 años más, son 50 años, es medio siglo para arreglar un problema. De que la intendencia ha sido gestionada por muchos años, 35 por el Frente Amplio, decía que, usted dice que es una mala administración, obviamente. ¿Y por qué cree que la gente le sigue votando igual al Frente Amplio en la capital, si es tan mala? Bueno, obviamente hay una cuestión ideológica de partidos. El Frente Amplio vota más en Montevideo y lamentablemente ahí a veces se hace hasta verdadero ese dicho que se filtró desde la interna del Frente, ponemos una heladera y ganamos igual. Viejo. Eso sí, es viejazo, pero el Frente tiene un voto duro en Montevideo que es el que nosotros queremos revertir. Virginia Cáceres es oficialmente la candidata a la intendencia de Montevideo por el Partido Colorado en la coalición republicana. Y de entrada prendió fuego el libreto del Frente Amplio. La criticaron por hacer supuestamente política en el Codicen y ella les recordó todos los acomodos de los bobbies frente amplistas. En las últimas horas por parte de sectores sindicales vinculados a la educación con respecto a que se toma como una suerte de trampolín de lanzamiento a la arena política el hecho de haber sido presidenta del Codicen. ¿Cómo tomás esas críticas y qué respondés? A mí me sorprendió hoy escuchar también a dirigentes del Frente Amplio hacer esa misma apreciación cuando hace pocos días escuchamos los anuncios del nuevo gobierno de que el rector, quien era el rector de la universidad,
que es un organismo también de la educación, también con casi las mismas características que la ANEP, renuncia a su cargo de rector y pasa a integrar nada más ni nada menos que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de Presidencia de la República. Por lo tanto, me sorprende que el Frente utilice esa misma crítica. Con respecto a los sindicatos, sé que es el argumento que han utilizado durante todo este tiempo y que es el discurso que ellos tienen que sostener. Me sorprende que todavía lo sigan diciendo cuando también, dentro de unos pocos días, quien era la secretaria general del PIC-CNT, Elvia Pereira, la maestra Elvia Pereira, y que todavía hoy es la secretaria general de la FUNTEP, el sindicato que representa a parte de los maestros de nuestro país, va a pasar sin transición de representar los intereses de los docentes agremiados a representar los intereses del Poder Ejecutivo cuando se la designe como consejera del COICEN. Entonces me parece que acusar de que esto es un trampolín, yo no me voy a poner ese sayo porque, repito, yo soy una mujer política, siempre fui una mujer política, yo nunca escondí de dónde venía. Cuando votaron mi venia, una de las críticas que se me hacía era que yo no era docente y que no era una persona que venía del palo técnico, y por lo tanto no hay ningún misterio y creo que no hay ninguna sorpresa en que cuando se terminara el proceso y se terminara esa etapa dentro de la gestión de gobierno, iba a volver al lugar del que salí, que es la militancia política. A Roque García, candidato a intendente por la coalición republicana, le quisieron sacar el tema de la dictadura. Grave error. Calmada y ferozmente, Roque destruyó a todos los presentes. Pero cuando estudiás la historia, vos si querés estudiar el momento y querés juzgar la decisión, vos no podés decir otra cosa, como te pasa a vos. Cuando yo compré esta casa, esta era lo que yo pensaba. Para juzgar la historia hay que jugar a los actores en el momento. Pero vos, por ejemplo, cuestionás que haya existido el terrorismo de Estado, algo que está establecido en la ley, ¿no? Bueno, hay leyes que establecen cosas que no son necesariamente ciertas. Eso es claro. ¿No hubo terrorismo por parte del Estado durante la dictadura? ¿Qué es el terrorismo? Definímelo tú. El terrorismo es cuando una fuerza armada ataca a otra fuerza armada, no es terrorismo. ¿Estamos de acuerdo? Eso es guerra. Es guerra, tipo de guerra. Cuando una fuerza armada ataca a un débil para extorsionar al fuerte. Eso es terrorismo. Es decir, terrorismo, y es la definición que hay en el mundo, que es muy discutida, pero básicamente, cuando un fuerte ataca a un débil. Es decir, le voy a poner un ejemplo actual. Sí, por ejemplo, cuando un ejército no deja llamar a elecciones, tortura en las cárceles, destituye profesores, todo ese tipo de cosas. Desaparece personas. Pará. No. ¿Algo que no pasó? No, porque lo que no estamos discutiendo no es sobre lo que pasó. Para discutir sobre lo que pasó tenés que ir a los libros de historia. Lo que estamos discutiendo es la evaluación que vos hacés de lo que pasó. Y sobre lo que pasó es vos me diste una definición de terrorismo de Estado. Y tú me cortaste, ¿me vas a dejar terminar? Dale. Digo, si no, conversamos. No, hagámoslo. Entonces, el terrorismo es cuando un poder ataca a un débil para extorsionar al fuerte. Entonces, ¿hubo terrorismo de Estado? Bien, vamos a analizar los hechos, los datos, que están a la vista porque hay algo en Uruguay que es destacable. La Universidad de la República publicó 3 tomos, yo no sé si tú los leíste, 3 tomos que hace todas las violaciones a derechos humanos en el Uruguay. Persona por persona que fue detenida, persona que fue desaparecida, está todo. ¿Dónde fue desaparecida? ¿Qué organización militar integraba? Porque eran organizaciones militares que pretendían por la fuerza imponernos un régimen de partido único. Eso, hay abundante bibliografía que lo muestra y lo demuestra. Eran organizaciones armadas, a menos que a vos no te guste elegir a quién votar. Ellos querían para nosotros un país en donde uno no pudiera elegir a quién votar. Después se fueron. Estamos obviando me parece, una situación muy clara, que es la desaparición de personas. No estamos obviando, vamos a llegar a esa. Ajá. Vamos a llegar a esa. Vamos despacito, que el tema es complejo y ya veo que ustedes muchos datos sobre el tema no manejan. 2.500, hoy hay 14.000 presos, o sea que hoy el Estado es más represivo de lo que fue en ese momento. De esos 2.500 presos, ¿cuántos integraban organizaciones armadas? Prácticamente el 80-90%. ¿Cuánto permanecieron en prisión esos 2.500 presos? La mayoría menos de entre 2 y 3 años. Y algunos quedaron al final. Eso es captura, juzgamiento, porque todos estaban juzgados, y detención. ¿Cuándo empieza el proceso? ¿Querés hablar de desapariciones? Bien, ¿cuándo empiezan? ¿Cuándo se da el pico y dónde son? 80-90% son en Argentina.
¿tá? Que muchas de esas desapariciones no son desapariciones en el sentido que uno se conoce. Es decir, la persona en Argentina, en esos años, después que cae el peronismo, hay una guerra entre bandas peronistas que el Estado no peronista permite. Entonces hay un montón de gente que aparece todos los días muerta en la calle, yo lo sé porque en muchos de esos tiempos yo vivía en Buenos Aires, amanecía el diario con gente que aparecía muerto y muchos de esos no eran identificados. No son todos, pero es una parte importante. De los 109, el mejor trabajo que lo hace la Universidad de la República habla de 168 desaparecidos, de los cuales 32 son en Uruguay. ¿Vivías en Buenos Aires en esa época? Yo, porque mi padre, ¿te acordás que te dije que se consiguió un trabajo? Yo iba y venía. Como niño, ¿no? Sí, antes de entrar en la... No, era... Claro, Volvemos a lo mismo. Nací en el 65, en el 70 y pico, no puedo tener mucha edad. Entonces, esa represión que se da en Buenos Aires, que es loca, porque el Estado ahí sí pone una banda, la banda de Gordon, que lo supongo que todos sabrán, que hace horrible. El Estado uruguayo, como lo dijo la misma Topolansky, Dixit Topolansky, para decirlo en latín, dice, son un puñadito. En Uruguay hay 27 desapariciones, todavía no hemos encontrado los cuerpos de las 27. Horrible, pero es horrible. Hacerle eso a una persona y a una familia es horrible. No se debería haber hecho, pero también hay que decirlo, no hay que justificarlo, hay que explicarlo en el contexto que sucede. Y el Frente Amplio ya tiene su candidato estrella para Montevideo, Mario Pinocho Vergara, y ya mandó a uno de sus esbirros a salir con el manual bajo el brazo, acusar al Partido Nacional de clientelismo en las intendencias blancas, llorar por la falta de plata y decir que todo lo malo que pasa en Montevideo es culpa de la calle Pou. Pero claro, cuando le preguntaron por Lali Espósito y los despilfarros, ahí la crítica se evaporó. El precandidato Frente Amplista acusó al Partido Nacional de hacer política menor en los gobiernos departamentales. Afirmó que en la mayoría de las intendencias blancas los ingresos son a dedo, no por concurso ni por sorteo. Aludió a las irregularidades en Artigas y a la compra de combustibles en estaciones de intendentes. Cuando el Partido Nacional define bloquear el financiamiento a la Intendencia de Montevideo, en particular para mejorar las cuestiones vinculadas a la limpieza, y después utiliza el tema de la limpieza como caballito de batalla de campaña, también da la pauta de cómo mira el gobierno departamental y cómo toma de rehén a la ciudadanía en clave de politiquería menor. Por eso también uno escucha con mucho escepticismo esa lógica de cambiemos y que el Montevideo está mugrienta, cuando estando en el gobierno no hicieron otra cosa que no trabajar para mejorar las condiciones sociales de la gente. Vergara adelantó que una administración suya apuntará a un Montevideo menos fragmentado, en diálogo con el gobierno nacional, gobiernos departamentales y organizaciones sociales. El cambio de signo del gobierno nacional es una noticia fundamental. Nuestro gobierno en la órbita nacional, sin duda, va a trabajar para potenciar lo que puedan hacer todos los gobiernos departamentales y en particular estos gobiernos que han sido postergados, discriminados por el actual gobierno, como el caso de Montevideo y de Canelones. Agregó que su administración apuntará a una gestión cercana a la gente, más participativa y más eficiente. Mencionó como prioridades la limpieza, la movilidad y el acceso a los servicios. Sí, hay señales de los montevideanos donde nos piden que concentremos nuestros mayores esfuerzos en el ABC tradicional. Y el contexto nacional ahora sí permite eso, no como sucedió ahora, que tuvimos desde el día 1 un ensañamiento inédito del parte del presidente de la calle con Montevideo, perjudicando a los montevideanos, y sin duda eso se traduce en el recorte que tuvo con el financiamiento y en políticas que se trabajan en conjunto, que tuvieron trancazos permanentes, y obviamente ahí los resultados no son los óptimos, no son por los cuales trabajamos en su momento. Situación económica es tan dramática. ¿Cómo justificamos el traer una Lali Espósito al costo que la trajeron? Yo no dije situación dramática, la palabra dramática la usé para la persona en situación de calle. Lo de Lali Espósito. Yo creo que lo de Lali Espósito es un ejemplo de algo que pudo haberse presentado de mejor manera. Yo soy crítico por cómo se trabajó ese late o ese acá estamos, fue el late en diciembre y el acá estamos fue en marzo. Y ahí digo, si hubiésemos tenido una buena coordinación con el gobierno nacional, trabajamos con el Ministerio de Turismo
los paquetes que armábamos para que vengan los argentinos a ver gratis al Lali Espósito. No lo trabajamos. Y ya que estamos hablando de Mario Pinocho Vergara, salió a mentir descaradamente y se armó un revuelo tremendo. Pero ahí apareció Arbeleche, que lo fulminó con datos en mano, dejándolo sin margen para seguir inventando. La paliza fue tan grande que Vergara no tuvo más remedio que recular públicamente. Eso sí, sin perder la costumbre de meter alguna mentirita de repuesto. La ministra de Economía afirmó que las expresiones del economista Mario Vergara sobre la situación fiscal y un adelanto de impuestos de las empresas públicas son ridículos. Azucena Arbeleche dijo, como ya les mencionábamos, que el presidente Luis Lacalle Pou se comunicó con Yamandú Orsi porque no es aceptable que se hable públicamente y que se diga esta mentira. El economista Vergara habló que hubo un adelanto de impuestos de las empresas públicas por 1.400 millones de dólares. Eso no es cierto. Eso es, permítame la palabra que nunca la uso, pero eso es una mentira. El adelanto de impuestos, que es algo usual en la gestión fiscal que realizamos en 2024, fue de unos 60 millones de dólares. El economista Vergara, digo economista, aunque realmente que diga 1.400 millones de dólares es bastante disparatado, el economista Vergara habló de 1.400 millones de dólares. Para que se hagan una idea por qué digo que la cifra es algo ridículo, además de que es mentira, porque no se adelantó ese monto de impuestos. La totalidad de impuestos que pagan las empresas públicas que pagaron en 2024 fueron alrededor de 1.900 millones de dólares. Y el economista Vergara dice que se adelantaron 1.400 millones de dólares. Es decir, que le dijimos a las empresas públicas, los 9 meses, casi 9 meses del año que viene, ¿me lo pagás ahora? Eso no es cierto. Y de vuelta, si usé la palabra mentira es porque en esta ocasión ameritaba ese vocablo. Con respecto a este tema, el presidente de la República se ha comunicado con el presidente electo porque no es aceptable que se hable públicamente y que se digan estas mentiras. Yo no entro en el terreno de los agravios, jamás me habrán escuchado, ni respondo en ese terreno. En todo caso, da la impresión de que es más fácil agraviar que asumir que la política fiscal de este gobierno realmente fracasó. En todo caso, la práctica política está, la intencionalidad política de mostrar un número de déficit fiscal menor al real está, y eso lo reafirmo. Vuelvo a decir, fueron números que en algún momento se manejaron a nivel del frente en una reunión de bancada y que evidentemente después hoy se corrigieron. Pero vuelvo a decir, no pasa por el orden de magnitud el hecho de que la práctica de querer mostrar una cifra de déficit fiscal menor a la que realmente da. El senador del Frente Amplio planteó sus reparos al proceso de transición en el Ministerio de Economía y Finanzas. Lo que corresponde primero es entender cuál es el estado de situación. Y lamentablemente la transición en esta materia ha sido poco transparente y por lo tanto todavía falta información para tener claro cuál es el estado de situación. Eso lo están haciendo las actuales autoridades electas en el Ministerio de Economía y obviamente en función de eso es que se podrá tener un claro panorama de dónde se está parado. De ninguna manera esto es un preámbulo de una idea de ajuste fiscal ni nada por el estilo. Eso ya fue descartado por el propio ministro designado Odone. Se armó lío en el planeta Gustavo Salle. Su antiguo programa de streaming, donde era estrella indiscutida, anunció que ya no estará más en el año 2025. Y ojo, porque la despedida no fue precisamente con abrazos y aplausos. Desde el programa tiraron algunas declaraciones medio ardidas, hablando de promesas incumplidas, acuerdos caídos y hasta auspiciantes que se bajaron por el discurso de Salle. Todo con buena onda, pero se la dijeron. Salle no se quedó callado y salió a responder con un video propio. Luego de que se
pasan las internas, ya se veía que podía llegar y en la calle era un furor, o sea, en la calle era un furor y todo el mundo me paraba a mí, lo paraba a él y siempre hacemos lo que podemos y siempre era un furor, hacemos lo que podemos y siempre él, todo vinculando al programa. Eso trajo cosas buenas y cosas malas, ¿por qué? Porque el tenerlo a él, con el discurso que tiene él, eso significa que a este programa se le cayeron muchos auspiciantes, pero además muchos auspiciantes que podrían llegar a entrar no entraban por su discurso. Y yo en muchas ocasiones, con los auspiciantes que se iban, me pedían, en algunas ocasiones, no en la mayoría, pero en algunas ocasiones, me decían, vos, si seguís teniendo esa me bajo. Y yo siempre le decía lo mismo, a mí ningún auspiciante me va a condicionar los contenidos del programa, lo que yo crea conveniente. ¿Qué pasa? Eso a mí, al programa nos perjudicaba muchísimo porque era entrada de dinero que nosotros ya la contábamos y se nos caía, pero aguantando siempre el mostrador, como el programa de Mauro Imbriaco. Iba a estar menos porque ya no es lo mismo, no estamos en campaña electoral. A él no le pareció muy adecuado el número y me tiró un número mucho más bajo. Después mediamos con el tema de la facturación y llegamos a un número mediano que nos servía a los dos. Entonces me dice, está, perfecto, eso me sirve, esto fue un jueves, esto fue el jueves de la semana pasada. Me sirve, perfectamente, está, déjame que ahora vengo manejando, me dice, y en el correr de la tarde ya te confirmo, pero te diría que es un hecho. Ya es un hecho, me dice. Quédate tranquilo, perfecto, está. Entonces yo ya armé los lunes ya armé todo el equipo, ya armé toda la semana, perfecto. Me dijo que me respondía en la tarde, no me respondió de tarde, no me respondió el viernes, no me respondió el sábado, lo llamo yo el domingo, este domingo que pasó. Y lo que me dice es que en realidad, consultándolo con la gente de su partido, decidió que que tiene el tema de comunicación solucionado. Y ya él, cuando habíamos almorzado, antes de que se fuera de viaje, ya me dijo que en realidad la comunicación no era tan importante, era como que pasaba a un segundo plano porque se quería concentrar en el trabajo. Que cada uno puede decir o pensar lo que quiera, si es acertado o no, cada uno piensa lo que quiera. Y que en realidad él lo que quiere hacer es venir al programa cuando él lo amerite, cuando él crea conveniente. O sea, que él viene, tengo tal tema, que puede ser una vez por mes, una vez cada 15 días o 3 veces por semana. Entonces ahí cambia la cosa, porque puede ser que hasta no venga más. Y entonces yo realmente después de esa conversación, yo no he hablado con Saya porque no me ha llamado. Bueno, a ver, muy buena la pregunta y la vamos a responder. No vamos a participar con un espacio fijo en Undertake Media, por varias razones, ¿verdad? Una de ellas porque con todo lo que significa el trabajo en comisiones, por todo lo que significa el atender el tema de la gestión parlamentaria, no podemos tomar un día fijo para estar en un canal. Eso es imposible. Punto número 2, porque vamos a tener un departamento de comunicación, ya está trabajando, es la gente de Sayazo TV, y por lo tanto, bueno, tenemos erogaciones económicas en ese sentido, con nuestro propio canal, que nos va a llevar además también tiempo, mucho tiempo. Consecuentemente, todos estos factores nos llevaron, también está el factor económico, sin lugar a duda, nos llevaron a tomar la decisión de que este año por lo menos no vamos a estar como un columnista, panelista fijo, con horario fijo. Quedamos con Richard en que cuando amerite las circunstancias, estar puntualmente, acordado previamente, en función de nuestra agenda, y ese es el sistema que hemos adoptado. Obviamente deseándole a Richard que siga creciendo, que siga prosperando, ha dado un paso gigantesco, tiene un precioso estudio ahora, lo cual nos satisface enormemente. Y bueno, seguir en contacto con él permanente, ¿no? Un operativo certero, una detención clave y un grito que retumbó. ¡Viva la policía! Así cayó una pareja de hermanos vinculados al asesinato de policía Pablo Dávila
Enel Marconi. El asesinato del policía Pablo Dávila, de 31 años, generó conmoción y dolor en filas policiales, y una muestra de este dolor fue el grito que se sintió cuando compañeros del policía asesinaban una rapiña. Gritaron "viva la Policía Nacional" en el momento que detuvieron a 2 sospechosos del asesinato. Fue este miércoles por la noche que se escuchó el grito de "viva la Policía Nacional", cuando varios efectivos rodearon un taxi en Cubo del Sur y Comercio en La Unión. Dentro de ese taxi viajaban 2 hermanos, un joven de 20 años con antecedentes por receptación y una joven de 18 años carente de antecedentes. Ambos, según la investigación policial, partícipes en el asesinato de Dávila. En TV Ciudad siguen demostrando por qué valen cada milloncito de nuestros impuestos. Pero no esperen ver nada sobre Montevideo. No, de gestión municipal ni una palabra. Eso sí, no faltan los debates profundísimos sobre despedida de soltero y temas sexuales. Prioridades, gente. Se responde al deseo del grupo y no a la persona. Porque no es que porque yo me voy a casar, me van a hacer a mí que, no sé, me baile un tipo vestido de bombero y me den alcohol. Es porque el deseo del grupo es salir a tomar y ver bailar. Muchas veces el que se casa o la que se casa está ahí como, no te digo sufriendo, pero un poco como aceptando el deseo de un colectivo. Claro. ¿Por qué no ve las noticias, doctora? Que de repente... Quedó atado uno, claro. Que el novio está desnudo atado a una columna, que de repente... claro, como queda anoche y eso no es nada. Claro, y a frenesí, digamos, ¿no? Yo quiero, doctora, que usted nos aterrice, nos baje a tierra acerca de esta celebración, si se quiere, de este ágape que se realiza, me parece, frecuentemente, ¿no? Porque, digo, a no ser, hay despedidas solteros que van los dos juntos, yo me imagino que ahí hay más armonía. Pero de repente, cuando los elementos van separados... Infiere mucho. No hay garantías, ¿no? No hay garantías. Vamos a escuchar a quien sabe. Bien, buenos días, bienvenida. Uruguay, tierra de grandes tradiciones, el mate, el asado y las estafas piramidales. Esta vez el escándalo es cortesía de Conexión Ganadera, donde miles de uruguayos confiaron sus ahorros y ahora piden justicia. Mientras el cerebro del esquema, Pablo Carrasco, jugaba a ser gurú del libre mercado, en realidad estaba hundiendo a cientos de inversores en una estafa monumental. Y ojo que no todo termina en su caída, también queda claro que los organismos de control parecen estar de adorno. ¿Quién se hará cargo de este desastre? O puede haber eventualmente el día de mañana una demanda también contra el Estado por esta situación. Es difícil contra el Banco Central porque el Banco Central en el 2018 alertó, en fin. Es discutible si el banco tenía o no intervenir. Nosotros en el estudio somos asesores de la Bolsa de Valores y ayudamos a armar la denuncia que se armó en su momento y la respuesta fue la que se dio en el 18. Yo tengo matices con eso, pero hoy por hoy eso no es el problema. Pero lo que sí no ha pasado inadvertido es que desde el 2018 la ley de lavado dice que las personas físicas o jurídicas que administren bienes, activos o dineros del cliente son sujetos obligados. Estos fondos eran sujetos obligados, ninguno de las dos administraciones lo vio, ninguno de nosotros vimos que esto era un sector de riesgo. En la estrategia, en la Evaluación Nacional de Riesgo no aparecen estos esquemas de inversión como riesgosos, y sin embargo lo son. Nos consta de mucha gente que puso en efectivo, que entregaba el dinero vivo. Y bueno, la mayoría seguramente debe ser gente que tiene origen de fondo, pero también ahí podía haber cualquier cosa, y no tengo prueba para decir que lo hubiera. Pero cuando no tenés control, es un mecanismo que puede ser interesante. ¿Es por ignorancia, porque no la vio nadie, o por un tema hasta político, filosófico, esto de hasta dónde controlo y hasta dónde no? Hay de las dos cosas a tu respuesta. Hay algo filosófico, es decir, esta cosa lo vimos con una discusión pública en X. Esto era negocio entre privados, no nos podemos meter. Y está bien cuando es un negocio entre privados, cuando es una capitalización pura. Ahora, cuando tenés 4.500 personas poniendo dinero, eso no es un negocio entre privados. La teoría de regulación básica te dice que cuando hay asimetrías de información, donde una de las partes tiene mucho más información, conoce mucho más, ni siquiera publica balances, no hay ni nada transparente, la teoría de regulación 101 de clase de facultad es que el Estado tiene que haber una regulación en la supervisión. Acá no la hubo y nadie la vio. No sé a cuánta gente representamos, porque están firmando, ya hicimos la primera tanda de unos 160, hoy fueron a firmar unos 100 y pico más, el miércoles va más gente, o sea, vamos a andar cerca de los 400, 500 personas, todavía no sé el número.
Pero cuando vos escuchás las historias de vida que hay sobre cada uno de los inversores, cada uno de los que depositó en esto su ahorro, su esperanza, te viene mucha rabia, y sobre todo cuando escuchabas a las autoridades de Conexión Ganaderas antes de todo esto dar clases sobre liberalismo, dar clases sobre cómo tiene que manejarse la economía de mercado, y resulta ser que después no se comportaban como debían comportarse. Entonces me da un poco, me da abiertamente indignación. ¿Te indigna? Sí, claramente. Los Bobby de la izquierda ya empezaron a fabricar el mito de Mujica, esta vez con producción internacional. El presidente comunista de Chile se sumó al show, viajando hasta el rincón más descuidado de la chacra para grabar su saludo entre pastizales y elogios sobreactuados. Todo un homenaje a la narrativa del viejo sabio. Mientras el pasto sigue creciendo, también sigue creciendo el cuento de Mujica. Aproveché de reunirme con mucho cariño, con admiración, con respeto, con Pepe y con Lucía, con José Mujica y Lucía Topolansky, quienes son para mí personalmente, pero también para nuestra generación, referentes de convicción, referentes de honestidad, referentes de principios, de no olvidarnos de dónde venimos y por qué estamos en la lucha política. Y yo le agradezco a este muchacho que tiene muchos años para amargarse, para sentir derrota, pero vivir con causa. Fernando Pereira pasó por Maldonado y vio muchos carteles del Partido Nacional. Entró en pánico, casi le da un ataque al corazón. Con la derrota oliéndose a kilómetros, no tardó en aparecer en los medios para llorar y victimizarse. El plato preferido de la casa en el Frente Amplio. Conscientes del nerviosismo que en muchos lugares tienen, también somos conscientes de la plata que están gastando. Acá en el departamento es increíble la cartelería del Partido Nacional. Yo creo que ni en octubre hubo tanta cartelería como ahora. Nosotros esa capacidad económica no la vamos a poder tener, no la tenemos. Pero sí tenemos miles de militantes dispuestos a golpear las puertas de las casas, de conversar con el vecino, y probablemente eso nos acerca a la victoria acá en el departamento, como en otros departamentos del interior. Y en estos días se viralizó un video de la futura ministra de Defensa, Sandra Lasso, donde suelta una de sus frases que haría sonrojar hasta a Maduro. Gracias, Revolución Cubana, por haber sido luz permanente para la libertad. Sí, libertad en Cuba, un país donde podés elegir entre aplaudir al régimen o ir preso. ¿Qué será lo próximo? ¿Agradecerle a Corea del Norte por su aporte a la democracia? Vemos en momentos en que los medios, en general aquellos que son hegemónicos, quieren hablarnos de la tan mentada libertad, ese don tan arraigado en el corazón de hombres y mujeres, y nos quieren confundir permanentemente. Libertad es tener, libertad es acaparar, libertad es el mercado. Contrariamente, porfiadamente, defendemos con convicción lo que nos enseñaron nuestros padres allá por los 50, 60. Siempre es 26. Reivindicamos la libertad de aquellos que creen en la libertad de aquel hombre libre que es el que tiene un proceso educativo, que tiene salud, que tiene dignidad. Por eso, gracias, Revolución Cubana, por haber sido y ser luz permanente para la libertad. Ironías de la vida. Gustavo Penades, ex senador todopoderoso del Partido Nacional, ahora sufre en carne propia las mismas leyes que él ayudó a aprobar. Esas que promovieron las femibolches, que a sola denuncia te mandan en cana sin ni siquiera saber quién te está denunciando. Igual, ahora consiguió prisión domiciliaria y se armó tremendo quilombo. Donde finalmente la jueza decidió que tanto el ex senador del Partido Nacional, Gustavo Penades, como el ex profesor de historia, Sebastián Mauvecín, continúen a la espera del juicio en su casa, es decir, con prisión domiciliaria con el uso de una tobillera.
¿Qué entendió la jueza Marcela Vargas para determinar esta decisión? Bueno, que ya Penades no tiene el peso político que tenía en su momento, ya no es un senador de la República que tenga contactos, prácticamente todo el mundo se hizo a un lado y no tiene contacto con ningún integrante del sistema político, jerarca, también policiales. A mi juicio, el paso del tiempo impacta en la investigación también. La jueza Marcela Vargas reconoció que Penades es acusado de hechos gravísimos y que anteriormente hubo un entorpecimiento de la investigación. Sin embargo, no le dio la razón a la fiscal Alicia Ghione, quien había solicitado que el senador permaneciera en prisión a la espera del juicio. La representante del Ministerio Público argumentó que hay un riesgo para las víctimas y la sociedad y un peligro de fuga de Penades. A mi juicio, por el impacto del tiempo, Penades perdió el poder. Usted ya no es senador. Y si es verdad, en algún momento su calidad de senador tuvo que ver para decretar la prisión preventiva y por el tema del entorpecimiento que de hecho se dio. Porque el poder político, influyó ahí de alguna forma, que hay 6 personas Penades que están condenadas. Ahora bien, el tiempo cambió y las circunstancias cambiaron. Vargas consideró que las víctimas están protegidas y señaló que, si hubiera riesgo de fuga, Penades ya se podría haber escapado de la cárcel. La jueza dijo que no visualiza que haya un riesgo para la sociedad. Entiendo de que ya a esta altura se puede morigerar perfectamente con lo que la evidencia que detalló que falta recabar por la Fiscalía, perfectamente se puede morigerar con un arresto domiciliario total con colocación de tobillera electrónica y prohibición absoluta de comunicarse con testigos, con víctimas, que son las víctimas conocidas, o con aquellas que se pueden conocer a pesar de que tienen la identidad reservada. Sebastián Maubecín, quien es señalado como el nexo entre Penades y sus víctimas, también fue enviado en prisión domiciliaria. Él estaba en la cárcel de Campanero, en Minas, imputado por 7 delitos de contribución a la explotación sexual de menores en régimen de reiteración real. Según la senadora Graciela Bianchi, la culpa de la partida de Yasaki es, por supuesto, de los sindicatos. Por lo visto, la revolución proletaria sigue cobrando víctimas, pero en forma de desempleo. No es el único caso, este es el más notorio, pero yo después me voy a encargar de dar otros casos. Ha llegado un punto en que la negociación sindical en el Uruguay, y esto lo dijo a conciencia lo que estoy diciendo, ha mutado desde hace unos cuantos años a una relación sindical que yo misma, que vengo del sindicalismo y vengo del Frente Amplio, no había visto nunca, que es la imposición de determinadas cosas que no son las fundamentales en la relación de trabajo, y las empresas no tienen problema, ni siquiera levantan nada, se van, ya tienen instalaciones en Argentina, en Brasil, es así, desgraciadamente. Yo conozco nombres de empresas uruguayas que han cerrado por la forma en que se establece la relación laboral. ¿Estamos en contra de los sindicatos? Por supuesto que no, pero no pueden ser sindicatos ideológicos con determinada alineación en partidos políticos y además encima que imponen condiciones que ni los contempla la OIT. ¿Cómo avisora el futuro? Teniendo en cuenta que Juan Castillo ya ha dicho públicamente que va a tener una cercanía mayor con los sindicatos, más precisamente con el Kirchner. La verdad es hija del tiempo. Después me dicen cuántas otras empresas multinacionales, sobre todo, están dispuestos a aguantar determinadas condiciones. Porque si no se quisieran instalar en Nicaragua, en Venezuela o en Cuba, no. Ahí no hay relaciones laborales ni negociación colectiva, por favor. Con esto es suficiente. Por otra parte, el presidente de los sindigarcas arrancó en una tranqui. Pidió trabajar menos, ganar más y de paso negó que la huida de Yasaki tenga algo que ver con los sindicatos. No, claro, la empresa se fue sola porque le encanta hacer turismo industrial, pero bien lejos del Uruguay. Entonces, ¿qué es lo que yo te quiero establecer? Me parece una falta de respeto a la inteligencia de nuestro pueblo que aquí haya gente que establezca para una industria que es intensa en mano de obra y que no hay forma de que Uruguay pueda competir en el costo de la mano de obra, por ejemplo, con Paraguay, que se establezca que la responsabilidad por el cierre de esta industria tiene que ver con la acción sindical. Es una mentira burda.
¿En qué se apoyan ustedes para sostener que disminuyendo las horas van a poder aumentar un 20% la productividad para empatar lo que hay hoy? No para producir más, para empatar lo que hay hoy. Bueno, yo podría devolver la pregunta como la ley que regula el límite semanal de trabajo y el límite diario de trabajo. Es la ley que, con la lucha de su momento del movimiento sindical y al impulso de don José Valle y Ordóñez, se hizo en 1915. Es desde ahí que nosotros tenemos las 48 horas semanales y las 8. La pregunta que yo tendría que hacer es qué pasó con la productividad desde 1915 hasta la fecha. Y vaya si hay espacio para reducir la jornada, ¿no? Sin que se lesione ni el salario ni la rentabilidad. Estamos hablando de una jornada de trabajo que quedó cristalizada en una decisión de 1915 y que Uruguay viene quedando por detrás de los distintos países, ahora recientemente Chile. Ayer había una conversación en España desde el punto de vista no de reducir la jornada diaria, sino la jornada semanal, que es lo que nosotros planteamos, en donde nosotros decimos además, la transición puede negociarse, no tiene que ser de la noche a la mañana, puede haber una reducción paulatina, digamos, por periodos, pero es la misma respuesta que yo le daba a Leo, es decir, bienvenida a la discusión de la productividad. Claro, pero la afirmación sobre, entiendo que la discusión va a arrojar conclusiones, pero las conclusiones ustedes ahora las están presentando a priori. Dicen que no se va a tocar el salario del trabajador y que no se va a bajar la rentabilidad, pero hay que aumentar un 20% la productividad. Tenemos un estudio, digamos, que en los distintos lugares que se ha reducido o la semana laboral o la jornada de trabajo, mejora el clima laboral, se produce en menos tiempo lo mismo que antes en más tiempo. En el horario de trabajo y en la semana laboral, la curva inclusive de ya no productividad del trabajo, sino de intensidad, de tensión del trabajo, digamos, en el proceso es como una curva normal, es menos al principio y al final se complica. Los accidentes de trabajo son todos los últimos días de la semana y en las últimas horas. O sea, el razonamiento es, hay margen para aumentar un 20% de la productividad. Hoy, sin embargo, no se aumenta, pero sí se va a hacer cuando se baje la jornada. ¿Cómo, perdón? El razonamiento es, hay margen para aumentar la productividad un 20%, sin embargo hoy ese margen no lo vemos confirmarse, pero sí se va a confirmar cuando bajemos la jornada. ¿Por qué no lo vemos confirmarse? Porque si tú me estás diciendo que se va a lograr aumentar la productividad en 6 horas, quiere decir que hay margen para aumentar. Queridos amigos, se están superando todos los límites. En TV Ciudad se habla de la sexualidad de los más pequeños, así como lo escuchás. A los niños los llaman infancias, que es la última estupidez progre. Pero el concepto es tan claro como vomitivo. Apostar a la sexualización de los gurises a edad cada vez más temprana. No se metan más con los gurises. Siempre, y hoy más que nunca. Bienvenida. Bueno, es un temún, sin duda, el tema de hablar de la sexualidad con los más chiquitos o con cualquiera en realidad, pero ¿qué le contesto? Capaz que vos eras más grande, pero son gurisitos. Vos decís, ¿hasta qué momento esa información que se supone que vos le tenés que dar en el momento que precisa, sos explícito? Bueno, lo ser explícito nosotros lo tenemos que trabajar, por ejemplo, empezando desde el placer. No siempre desde lo reproductivo y desde lo que es el desarrollo propio de cada uno de nosotros. Estos niños, personas con pene, varones desde el cisgénero, empiezan a tener eyaculación desde temprana edad, mucho antes de que esa eyaculación vaya a fecundar un útero, ¿no? Vaya a fecundar un óvulo. Entonces, nosotros tenemos que enseñarle a estos niños, decir, mirá, así como a las mujeres nos empieza a venir la menstruación alrededor de cierta edad y tenemos que tener cuidados o precauciones, decir, llevo la toallita o le aviso a la maestra si es en la escuela o en el liceo, los varones comienzan a tener salida de un líquido por el pene. Eso se llaman poluciones nocturnas, significa que esos testículos empezaron a funcionar. Da placer muchas veces esta salida, otras veces no nos enteramos y puede pasar durante la noche, y eso es importante también explicarlo porque a veces los niños se despiertan con una angustia terrible pensando que se orinaron, claro, que hicieron pichí, y no, son salidas, expulsiones de semen que por una cuestión de maduración de los genitales empieza a suceder. Si te quedaste con ganas de más, no te pierdas VoTV Podcast todos los martes y jueves a las 20 horas en vivo por VoTV. Charlas, actualidad y toda la picantez que te gusta sin filtros. Y si querés estar al día con toda la información, de martes a jueves al mediodía, sintoniza La Cruda Realidad
con todos los principales titulares de VOZ TV Noticias. Nos vemos el próximo lunes con otra edición de Rebobiná la Semana. Que tengas un excelente inicio de semana y hasta la próxima.